Libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a preguntar y a que se responda. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos de América? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos de América escoge su propia prensa, como pasa en los regímenes autoritarios? Ya pasa en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, China, Rusia. Esto pasó 23, 24 de febrero. La Casa Blanca dice que son ellos los que van a escoger los sitios de prensa, los periodistas, que van a entrevistar al gobierno de turno en los Estados Unidos, en la Casa Blanca. Esto pasó 23, 24 de febrero, pero si regresamos una semana atrás, 16 de febrero de 2025, Alemania, Europa, el honorable vicepresidente de los Estados Unidos de América, J.D. Vance, entre otras cosas, dice que Europa está perdiendo el rumbo democrático porque no está permitiendo la libertad de expresión ni la libertad de prensa. O, mejor dicho, se está coaccionando, se está coartando la libertad democrática de la prensa y la expresión. Es decir, una semana antes, el vicepresidente de los Estados Unidos viene a dar una lección de democracia, libertad de expresión, libertad de prensa a los europeos. Sin embargo, 7 días después, del mismo gobierno que es parte, el vicepresidente de los Estados Unidos decide qué prensa va a preguntarle al presidente de los Estados Unidos lo que debe ser preguntado o no. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un medio independiente fundado en 1914. ¿Por qué independiente? Porque la palabra se explica sola. Para evitar contradicciones entre los sitios de prensa, los corresponsales, los periodistas, los fotógrafos, las personas que para transmitir información a sus lectores tienen el derecho que le brinda la Constitución de los Estados Unidos a preguntar libremente al gobierno de turno. Cosa que ya no va a pasar más porque ahora no se sabe si el gobierno va a elegir sitios de prensa pro gobierno o va a mantener la imparcialidad. Difícil a comprobar porque no se puede decir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí es un hecho es que estas son cosas que ya pasan en los regímenes comunistas, los regímenes socialistas, en los regímenes dictatoriales de izquierda. Pasa en Rusia, en China, en Corea, en Bielorrusia y ahora está pasando en los Estados Unidos de América. Declaración de la WHCA, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, esta institución independiente creada en 1914 que se encargaba de elegir los sitios de prensa que preguntaban, cuestionaban, formaban parte de la rueda de prensa del gobierno de los Estados Unidos en la Casa Blanca, que ya no lo va a poder hacer, porque ya ahora este medio independiente perdió esa función. Ahora la función le pertenece a los miembros de la Casa Blanca, elegir quién va a preguntarle al presidente cosas como su relación con Putin, su relación con los gobiernos autoritarios como China y Corea. ¿Por qué llama dictador a Zelensky cuando dictador no es la palabra correcta para llamar a Zelensky, sino que es un héroe del siglo XXI? Pero quizás son preguntas que molestan al gobierno y el gobierno necesitaría buscar una prensa que evitara este tipo de preguntas o buscar esta prensa alternativa sacada del pantano de las paranoias para alimentar las teorías descabelladas de un mundo apocalíptico, donde hay un Salvador, donde hay un Dios que baja, ¿o no? Ya Dios está ahí. La declaración del 25 de febrero
de la WHCA. Esta medida atenta, la medida es la prohibición de la WHCA de escoger los sitios de prensa, los periodistas, que a su lugar lo hará el gobierno de los Estados Unidos. Esta medida atenta contra la independencia de la prensa libre en los Estados Unidos. Para mi entender, 100% de acuerdo. Sugiere que el gobierno elegirá a los periodistas que cubren al presidente. En un país libre, los líderes no deben poder elegir su propio cuerpo de prensa. En un país libre, es decir, que si tú empiezas a escoger tus cuerpos de prensa, los cuerpos de prensa pro gobierno, pro turno, estás empezando un declive autoritario. Durante generaciones, los periodistas en activo elegidos para dirigir la junta directiva de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca han ampliado constantemente la membresía de la WHCA y sus rotaciones de grupo para facilitar la inclusión de medios nuevos y emergentes. La teoría que hay que darle paso a los sitios de prensa nuevos y emergentes es simplemente, a mi entender, muy personal, es una justificación. Desde su fundación en 1914, la WHCA ha buscado garantizar que los reporteros, fotógrafos, productores y técnicos que realmente hacen el trabajo los 365 días del año decidan entre ellos cómo se operan estas rotaciones, a fin de garantizar estándares profesionales consistentes y equidad en el acceso en nombre de todos los lectores, espectadores y oyentes. Fáctico. Si el gobierno escoge los sitios de prensa, periodistas, fotógrafos, que cubran al gobierno, hay una parte de los oyentes, una parte de los espectadores, una parte de ese ciudadano americano, y no solamente ciudadano americano, alrededor del mundo, que solamente va a tener la visión que el gobierno quiera que se tenga, y no la visión real, una visión disidente sobre un aspecto que eso es lo que realmente caracteriza una democracia, que se esté en acuerdo o desacuerdo, pero no de manera coartada como se intenta, a mi entender. Para ser claro, la Casa Blanca no le avisó a la Junta de la WHCA ni mantuvo conversaciones sobre los anuncios de hoy, refiriéndose al 25 de febrero, el anuncio que le quitaba la autoridad a la WHCA para escoger los sitios de prensa. Pero la WHCA nunca dejará de defender el acceso integral, la transparencia total y el derecho del público estadounidense a leer, escuchar y ver los informes de la Casa Blanca entregados sin temor ni favoritismo. Yo no tengo por qué concordar, estar de acuerdo con lo que diga el presidente de los Estados Unidos o cualquier otro de sus miembros. Pero si el gobierno lleva prensa pro gobierno, nadie le va a hacer la pregunta incómoda al gobierno. Estamos viendo algo parecido en la península ibérica, donde uno de los periodistas disidentes al gobierno actual de España, señor Víctor Aquiles, no se le deja preguntar, o sí, se le deja preguntar, pero no se le responde. Entonces, estamos entrando en el mismo esquema, en el mismo patio de juego que los autoritarios, que los socialistas, que los comunistas. Para muchos que esperábamos esta administración como un adalid contra estos regímenes, es muy duro comprender lo que está sucediendo. Alianzas con comunistas, con dictaduras, con autoritarios, con criminales, con genocidas, como lo es Putin. Firma Eugene Daniel, presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, derechos de White House Correspondent Association. Le agradezco de antemano el poder utilizar esta imagen. Ahora, veamos lo que dice la primera enmienda de los Estados Unidos de América. Porque la Constitución de los Estados Unidos es bastante corta, pero precisa, concisa, de la cual emanan muchas leyes. Veamos lo que dice la
primera enmienda. El Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que se coarte la libertad de expresión o de prensa. Si el gobierno de los Estados Unidos escoge la prensa, empieza a coartar la libertad de prensa de otros, que son disidencia del gobierno actual o que son oposición del gobierno actual o que no están de acuerdo con el gobierno actual o que están de acuerdo con el gobierno actual pero quieren escuchar una versión diferente de un hecho cualquiera, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del gobierno la reparación de agravios. Bueno, la reparación de agravios no es lo que viene al caso, es la libertad de prensa y de expresión. Es realmente curioso que una semana antes venga el vicepresidente de los Estados Unidos a hablarnos de libertad de prensa y de expresión, cuando una semana después son ellos los que deciden qué prensa entrevista al gobierno de los Estados Unidos en las ruedas de prensa de la Casa Blanca. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el agravio? ¿Cuál es la molestia? Si ustedes están rompiendo su propio equilibrio democrático. Y esto es triste que esté pasando, porque no solo esto, hay muchas otras cosas que están sucediendo en los Estados Unidos. Esperemos que el pueblo de Estados Unidos sea más fuerte que aquellos que quieran destruir al gran Estados Unidos de América. Dios bendiga a Estados Unidos de América y a sus dirigentes.